música para nuestros oídos. Está con nosotros Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Qué gustos, mis hermanos, mis hermanitos menores, muy menores, mis hermanos del alma, de veras, cómo aprende uno con Pedro Miguel. Estuve viendo toda la charla que tuvieron, pero también de ustedes. Son verdaderamente magnos profesionales del periodismo ya. Verdaderamente mis respetos y para su inteligencia y para su sentido común y para su amor por México, ¿eh? Y el amor a la gente también. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy orgulloso de que me entrevisten y muy orgulloso de haber ido a cumplir mi deber y mi obligación ciudadanos muy temprano, como bien dijeron. A las 8 de la mañana ya estaba yo yéndome para ir a la casilla y todo, y ya había gente, ¿eh? Había bastante gente para esa hora. Estoy muy feliz de haber cumplido y estoy muy feliz de que muchísima gente, y de verlo aquí en su sitio, como muchísima gente ha ido sin cesar, a pesar de todas las dificultades que hubo, a pesar de toda la campaña en contra de esta jornada cívica maravillosa que ha habido hoy, que en verdad sí va a cambiar la historia de este país, ¿no? O sea, no podemos soslayar el cambio tan grande que va a haber a partir de esto, porque, pues digo, en primer lugar, esa es la última vez que vamos a votar por Andrés Manuel, lo cual es también, digo, nos pone un poco sentimentales, ¿no? Porque a pesar de que debería haber más gobierno de él, ¿no? Debe haber más gobiernos como él, y sí los va a haber, confío en que sí los va a haber, que sentó precedentes, pero ya no va a regresar. Entonces, yo no entiendo cómo puede haber gente que dice que se quiere reelegir cuando él lo afirma una y otra vez, ¿no? Como si tuviera una desvirtud del presidente que se llama incongruencia, que es lo que tiene la mayoría de la oposición, incongruentes. Andrés Manuel, desde que oímos su discurso impecable en 2000, hace 17 años, ¿no? En 2005 fue, de la revocación de mandato, digo, del desafuero, cuando oímos ese discurso, lo oímos hablar, tal vez un poco más rápido que ahora, pero lo oímos hablar con las mismas palabras. O sea, es impresionante la congruencia que ha tenido este hombre desde entonces, desde que era jefe de gobierno. Y pues él no es incongruente. O sea, ¿cómo pueden pensar que un Andrés Manuel López Obrador va a decidir reelegirse cuando lo ha dicho tantas y tantas veces, innumerables cientos de veces en la mañanera, que es precisamente como decía Pedro Miguel, pues es el foro de máximo por excelencia, ¿no? Son los secretos presidenciales, los secretos de Estado expuestos al 100%, lo cual los ciudadanos mexicanos tenemos que considerar un enorme privilegio y de veras una enorme bendición tener a alguien así en el gobierno, que todo lo transparente. ¿Cómo pueden decir que se va a reelegir? Todavía hoy veo tweets donde dicen eso y de veras me dan, ya no me dan, ya digo, nunca me han dado coraje, me han dado, antes me daban pena y vergüenza, hoy me dan casi lástima, me dan realmente lástima, porque ya no saben ni cómo sacar, ¿no? Reelección, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia del primer mandatario en este país que tiene más poder que ningún otro gobernante. Pues, ¿cuál poder? Yo quisiera que me digan cuál es el poder de López Obrador. Y me dice alguien en Twitter, ¿no? Me dicen, es que tiene el poder sobre su gabinete. Bueno, hombre, pues lo tiene que obedecer su gabinete, ¿no? Y muchos no lo han querido obedecer y no lo han hecho, ¿no? Lo hemos visto realmente, no han seguido su doctrina como la deberían de seguir y sus procedimientos como lo deberían de seguir, y obviamente han merecido mucha crítica del pueblo mexicano, pero no lo hacen. Fíjense, tanta libertad tienen también algunos miembros del gabinete, o se la toman, ¿no? Y luego me dice, es que tiene controlado el ejército. Bueno, ¿quién fregados es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Lo fue Peña Nieto, lo fue Calderón, lo fueron todos los presidentes, porque lo son, punto, no hay de otra. Y que tiene hegemonía sobre su partido, pues no, fíjese que no, porque muchos diputados de Morena han sido contrarios a lo que ha dicho él, y él ya no tiene ninguna injerencia, no tiene injerencia sobre Morena, no tiene injerencia sobre la Corte, no tiene injerencia en el INE, no tiene injerencia en las cámaras. O sea, se le ha dificultado mucho a Andrés Manuel López Obrador gobernar este país, y ha sido verdaderamente titánico lo que ha tenido que hacer. Número uno,
por eso que digo yo ahora, y número dos, porque como le dejaron el país hecho una mierda, pero bueno, obviamente la gente sigue diciendo, bueno, no la gente, esta minoría de la que hablaba Pedro Miguel hace ratito, esta minoría que está muy dañada y muy dolida y muy como una fiera herida que nada más tira mordidas o tira picotazos y que ya no saben ni cómo expresar su desesperación, ni cómo expresar su duelo, porque además es un duelo que tienen, pero es que es un duelo que no pueden aceptar, ¿no? Y una vez que acepten ese duelo, una vez que acepten esa muerte que significa la muerte de un sistema corrompido de privilegios, de tranzas, de prebendas, etcétera, etcétera, van a poder aceptar que quieren un país mejor y no van a estar de acuerdo con todo con Andrés Manuel y no tienen por qué estarlo si es una democracia, porque qué bueno que funciona la democracia en ese sentido aquí en México, ¿no? Con él está funcionando, porque antes sí era una dictadura donde los presidentes dictaban línea a todo mundo, pero pues van a tener que ser oposición inteligente, una oposición docta, una oposición noble. Las oposiciones pueden llegar a ser nobles cuando retroalimentan y hacen ver en verdad las cosas que están en contra. Por ejemplo, Verbigracia quería yo platicarles tienen que ver ustedes el debate que se echó Sabina Berman en su programa en Canal 11, no sé si lo vieron, entre Pablo Emilio Madero y Manuel Bartlett, ¿no? Sobre la reforma eléctrica. Y es en verdad, o sea, en verdad, alguien que se presume de tan buen político y que no lo dudo que tenga dotes de político como Madero, ¿no? Quedándose en realidad no nada más sin argumentos, sino muy truculenta y mañosamente omite, en verdad, omite en ese debate con Bartlett, que estaba pues como un libro abierto, la verdad, o sea, me sorprendió mucho, mucho, muy favorablemente Bartlett, ¿no? Que no es una gente a la cual yo, dijéramos, me hubiera alegrado de que haya estado, lo haya nombrado López Obrador como cabeza de la Comisión Federal de Electricidad, pero obviamente el señor sabe su business y además sí quiere el bien para el país está muy bien documentado. Pablo Emilio Madero, lo único que en verdad me sorprendió porque, o sea, ya él al irse a extremos de comparar que la reforma eléctrica nos va a llevar a México como está Burkina Faso o como está Corea del Norte, es en verdad no tener tantita visión de la realidad y aparte nunca mencionó mañosa o truculentamente, y así son muchos de los políticos, nunca mencionó este señor, desgraciadamente, que el control de la energía eléctrica lo va a seguir teniendo en 46%, que es un porcentaje muy alto, y lo ha dicho López Obrador una y otra y otra y otra y otra vez en la mañanera. 46% que es todo lo que consume, por ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, o sea, es mañoso, es una maña que tienen de no querer reconocer. Cuando una oposición es digna, reconoce los logros y hace sugerencias. Entonces, híjole, ha sido muy difícil para el gobierno de López Obrador tener que ver con una oposición que solamente tira patadas, como lo de hoy del acarreo, o sea, ya no saben ni de dónde, pero bueno, pues ahora sí que la historia se los cobrará, no caro, carísimo, porque se los está cobrando ya, pero ahora se los va a cobrar todavía más caro. Está muy interesante todo esto, mi querido maestro Horacio Franco, todas estas reflexiones que ahorita estamos haciendo, ya pues ya el cierre de las casillas aquí en la Ciudad de México, los estados donde el horario pues es la hora centro que se le llama. No me gusta mucho ese tipo de cosas de hora centro y todo esto, pero bueno, así se le denomina. Y en los otros estados donde están por cerrar en un ratito más, pero ya se están avisorando números muy interesantes en cuestión participativa. Hemos visto imágenes en las redes sociales muy emotivas. A mí me compartían imágenes, por ejemplo, de Puebla, que después publiqué y tuiteé, y yo sí le preguntaba a quien me las compartía, oye, pero sí son reales, o sea, yo quiero confirmar todas estas cosas, porque a mí no me gusta, por más que obviamente sea favorable, un mensaje favorable para una consulta, no me gusta compartir imágenes que no son reales, aunque apoyen al presidente López Obrador, creo que no podemos caer en ese tipo de trampas o de cosas, o de argucias o de pretextos, me parece eso, y no, al final de cuentas, no solamente fueron esas imágenes y fueron reales, sino muchísimo más en el pueblo, y creo que eso da motivo para
para de veras tener gran esperanza de todo lo que viene, porque esto es estar ya sintiendo esta participación de la gente en videos, en imágenes, en esto que estamos viendo, pero también, obviamente, en otros contrastes donde la gente definitivamente está en contra y también es válido que cada quien se manifieste. Aquí el tema es que ojalá sea participativa. Hay una franja segura, bueno, probablemente después vendrán los análisis de una franja de cuántos, más o menos, qué porcentajes de mexicanos, mexicanas que dudaron, que no son anti-AMLO tampoco, pero que dudaron y dijeron, oye, ¿qué onda con esta consulta? Igual y mejor no voy. ¿Tú qué le dirías a esa gente que está en esa duda, que no fue a votar el día de hoy, ya no lo hizo, ya no fue a participar, pero que tiene esa duda, esa parte de que igual y sí hubiera estado bien ir a votar, pero que a veces se deja jalar por el discurso negativo o francamente pues abusivo y gandalla? ¿Qué le dirías a esa gente todavía indecisa de este tipo de ejercicios de que deberíamos estar más acostumbrados? Me acuerdo el problema lo decía un poquito de refilón Pedro Miguel hace rato. La clase media mexicana, mucha de la clase media y algo también de la clase trabajadora, o sea, no hay que generalizar. Este 25% del que habla López Obrador todos los días en su mañanera, de la reacción, que son millones de mexicanos, 25 millones de mexicanos que hablan, ¿no? De reaccionarios. Obviamente, no las familias encumbradas o las familias de los industriales como Claudio X González, los allegados a los políticos del PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera. Incluso algunos de los familiares de ellos pueden estar en pro de la 4T, no importa. Como así como muchos de nuestros familiares también, de los chairos irredentes que somos nosotros, pueden estar en contra de López Obrador y de la 4T, pero es porque la mayoría de esta gente no tiene o no ha tenido todavía la oportunidad y la sinceridad y la honestidad de ver otras fuentes de información que no sean las que tienen a primera mano. Es decir, mucha gente que ha estado acostumbrada a oír el noticiero de Loret de Mola o los noticieros de la radio, de la W, de lo que sea, que yo no critico el trabajo de nadie, pero en un momento dado se volvieron ya desde hace más de 2 años muy subjetivos, muy, en verdad, muy tendenciosos, ¿no? Y eso pues no debe de ser, o sea, no al lugar ser tendencioso. Ustedes como periodistas saben muy bien que no hay que ser tendenciosos, ustedes pueden llegar a cuestionar, así como cuestionamos todos los ciudadanos que somos conscientes, al gobierno actual en muchas de las cuestiones o en varias que no nos gustan, ¿no? A mí no me gusta Gers Manero y no voy a dejar de decir que, bueno, sí, qué bueno que no se mete el presidente con Gers Manero porque es independiente, pero pues obviamente no nos gusta Gers Manero, no nos gusta que no renuncie él, no nos gusta esa cuestión y no le vamos a reclamar eso al presidente, pero sí le vamos a reclamar eso a la nación, a la Cámara de Senadores, porque no han hecho algo, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces, la gente que está viendo todas estas noticias tendenciosas de las televisoras comerciales y de la radio, etcétera, etcétera, no conocen otra cosa. No se les puede culpar de que no conozcan otra cosa, pero sí se les puede incitar a que en un momento dado vean una mañanera, los vean a ustedes, vean a Serrano, vean a Rompeviento, a quien sea, a quien se les pegue la gana. Hay una pléyade, una gama inmensa de noticias, de noticieros, donde participan tanto periodistas muy profesionales como ustedes, o gente de la envergadura intelectual que tiene Manuel y que tienes tú, y de la honestidad también, así como periodistas muy profesionales y gente más combativa como Rompeviento TV, o sea, Ledesma en verdad, a mí me consta, adora a López Obrador, pero le puede cuestionar muchas cosas que no esté de acuerdo y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Como yo también en un momento dado, yo no soy cercano, tan cercano como o sea, a mí no me invitan a las Islas Marías o nunca me he invitado. No, es más, nada más he cruzado una sola palabra con el presidente en toda mi vida. Y lo sigo admirando y lo seguiré admirando siempre y no necesito que me inviten ni nada y cuando publica estas mañanitas que con todo el cariño le mandé, o sea,
yo lo admiro y lo quiero, pero no espero nada para mí. Entonces, ahí lo que iba a decir es que genuinamente yo admiro a López Obrador como un estadista y como alguien que tiene las riendas del país y que no, no sé, no espero nada más que gobierne bien. Y no me gustan estas cosas que a veces pasan en su gobierno, ¿no? Y que finalmente, pues, pero sí sé cuál es el lado flaco de las televisoras comerciales y sé también cuáles son los cuestionamientos que ustedes o Ledesma o cualquier otro periodista le puede hacer, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido la gente tiene que entender que ningún gobierno es perfecto, número uno, y número dos, que tenemos que ser más participativos todos, aunque no nos gusten muchas cosas de este gobierno, como no nos gustaban las otras cosas de otros gobiernos que tuvimos antes y que finalmente este día de hoy, precisamente, estamos viendo que la mayoría de la población, y creo que ya sacando números, se va a haber acabado uno de los peores males que teníamos y que nos habían enquistado como sociedad, que nos habían metido como sociedad, que es la apatía. Una apatía producto de que el pueblo, y eso mucha gente que no va a votar hoy, mucha gente que no entiende cómo está la situación. ¿Por qué? Porque nos educaron a que, número uno, política, no, de política no se habla porque la política es asunto, como dice el presidente, de los políticos. Y aparte de todo, si nosotros nos manifestamos políticamente hablando, pues o sea, ahí tienen el 68, ¿no? Ahí tienen todas las represiones a toda la gente que manifestaba, ¿no? En un momento dado dices, no, pues ¿para qué me voy a manifestar si esto no es para mí? Y esto finalmente nos educaron también a que los gobernantes hacían lo que se les pegaba la gana, hacían sus tranzas, hacían sus cochupos, ¿no? Sus corruptelas, hacían finalmente, ponían las leyes que querían y finalmente pues se robaban las elecciones, bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué demonios me voy a meter en algo que no me corresponde? Es más fácil estar indoctrinado por la televisión comercial, a la que tengo muy buen acceso y que me da finalmente mis rosas de Guadalupe, mis visitas del Papa, mis partidos de fútbol y etcétera, etcétera. Y miren que yo no o sea, yo soy ateo, pero no tengo nada en contra de la gente que tiene una religión. El problema es cuando la religión o cuando el fútbol, que también es algo muy noble como deporte y muy inteligente, yo no tengo idea del fútbol ni he ido nunca a ningún partido, pero sé que es un partido hay un juego, un deporte muy táctico, o las Olimpiadas o lo que quieran y manden, o en Estados Unidos el béisbol y el fútbol americano, pero se usan como medios coercitivos, como medios de manipulación masiva para controlar, nada más y nada menos. Y lo único que ha hecho la televisión comercial es controlar a la población. Lo que han hecho es politizar, antipolitizarla, o sea, convertirla en totalmente rehenes de una apatía por la cual nunca quieren hablar de política y nunca quieren finalmente meterse en nada de esto, ¿no? Y más cuando les están diciendo que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, que Andrés Manuel López Obrador nos va a llevar a Venezuela, que Andrés Manuel López Obrador es un dictador y que Andrés Manuel López Obrador es un populista, bla, 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 pues obviamente, pues menos, ¿no? Pero no se han tomado la molestia de ver una mañanera, no se han tomado la molestia de verlos a ustedes, de ver a Serrano, de ver a Rompimiento, de ver a Astillero, de ver a hasta quien quieran y manden, o sea, no importa, hay tanto, al Chapucero, hay tantos tan respetables y tan profesionales que en un momento dado dices, híjole, es que esta gente no va a cambiar nunca si no se echa de veras una mañanera. Y cada mañanera es un evento histórico donde el presidente siempre saca a la luz, no nada más a Loretti, no nada más a sus detractores, siempre saca a la luz mucho de historia, pero también mucho de todo el desastre que era México antes de que él gobernara. Entonces, eso es lo que pasa con la gente que no va a votar, mis queridos. No es otra cosa más que apatía. Siguen siendo rehenes y víctimas de una apatía que fue deliberadamente y mezquinamente planeada por los gobiernos con sus grandes cómplices que fueron los medios masivos de comunicación, donde chatarrizaron todo, chatarrizaron la educación, chatarrizaron la alimentación, chatarrizaron la manera de pensar, chatarrizaron todo y pusieron unos valores totales y absolutamente falsos de lo que tenía que ser un mexicano con conciencia o con conciencia histórica o con amor a su país o lo que sea, ¿no? Que, rapidísimo, nada más como complemento ahí,
Hace no mucho estuve invitado en una mesa. Yo no sabía que una abogada que estuvo presente y que le estuvo dando duro a la 4T, fue una mesa, una grabación de un programa, y yo no sabía que era gente del equipo de Sergio Aguayo. Y yo cuando tocaba el tema, porque se le fue duro a las mañaneras, pero duro. Y yo comentaba, porque ella pues, es defensora de periodistas, pero bueno, pues ahí hay un sesgo también. Y yo le decía, bueno, incluso hay propuestas de periodistas que el presidente ya ha asumido como tal para que parte del porcentaje de la publicidad que se le destina actualmente a los medios pueda ser de apoyo a ellos en la seguridad social directa, que después, días después, lo anuncia. Y dijo la abogada, sí, pues eso está muy bien. O sea, ni ven las mañaneras y las Ni están... las ven. Oye, pero fíjate que no han cacareado más eso. Yo no he oído tanto de periodistas que hagan hincapié en eso. Yo creo que hay que cacarearlo más porque es un logro muy importante. Claro. Es un logro para el periodismo y sobre todo es una cuestión de sentido común y no de arrepentimiento por tantos, o sea, del gobierno, del presidente, por tantos asesinatos que ha habido, sino es una cuestión de conciencia social, porque los periodistas en verdad tienen una nula seguridad social y no desde López Obrador, eso es desde siempre, es más que sabido. Claro. Bueno, adelante, mano. No, bueno, Perdón. maestro, no te preocupes, hermano. Maestro Franco, mañana la oposición va a tener un serio problema, porque con la tasa de participación del día de hoy, que estamos alrededor de 50 minutos de descubrir números iniciales de cuántos mexicanos participaron en la consulta del día de hoy. De hecho, estamos viendo en pantalla imágenes en vivo y en directo del Instituto Nacional Electoral, en donde pues eventualmente a las 8 de la noche vamos a saber cuáles fueron los resultados preliminares. Es decir, la oposición tiene un serio problema. ¿Cómo va a argumentar la oposición que López Obrador es un terrible presidente, que López Obrador no tiene aprobación, que López Obrador se va quedando solo, que López Obrador tiene al país bajo ingobernabilidad, que López Obrador está por los suelos, o sea, ¿qué va a decir la oposición cuando vea que por lo menos, digo, en cálculos humildes y moderados, un servidor, más de 10 millones de personas salieron a votar el día de hoy? Y de esas 10 millones, 80-90% lo ratifican. Es decir, aprueban su gobierno y permiten que continúe con el gobierno. Es decir, aún sin participar, la oposición va a sufrir las mismas consecuencias como si hubiera participado, porque es justamente ese el peligro. Entonces, si tú fueses opositor, Horacio, que no lo eres, y perdón por ponerte en este escenario, pero si tú fueses opositor, ¿cuál sería tu paso uno? O sea, tu plan A, está bien ya el control de daños, ¿qué harías para cambiar la narrativa de un gobierno, pues que la verdad es demoledor? Si yo fuera opositor, lo que haría sería dignamente, muy sabiamente, mostrar humildad, mostrar un poco de arrepentimiento además, y ya no abrir la boca de una manera, o sea, para lanzar idioteces, para lanzar noticias falsas, para seguir, porque si de por sí un presidente con más de 60%, ya 65, 66% de aprobación, como lo es hasta antes de saber el resultado de la revocación de hoy, de mandato, ya tiene ese apoyo popular. Lo único que están haciendo ellos con cada mentira, con cada falsedad, con cada dato lleno de veneno, lanzado en Twitter, lanzado en sus portales. Hoy Serrano sacó a la luz una aclaración del IMSS sobre todo esto que le inventa Loret de Mola al gobierno, al IMSS sobre medicinas caducadas, cuando se gastaron, y lo multiplica, lo cuadriplica, lo hace como al cuadrado, pues, ¿no? Según este documento del IMSS, que seguramente va a salir el miércoles en el quién es quién. Pero yo como oposición me callo la boca y trato de hacer un plan inteligente para finalmente ya no
ya, en primer lugar, ya para que con la opinión pública ya no nos echemos más mierda como oposición, porque nos estamos escupiendo para arriba, estamos de veras suicidándonos, ¿no? Y eso pues es una espada de Damocles, porque pues obviamente si muy poca gente del pueblo iba a votar por el PAN, por ejemplo, o por el PRI-RD, pues ahora menos, ¿no? Entonces yo hacía un plan para sacar, ya dejar la mierda que echan, dejar el veneno tan irracional que siguen con todos los aliados que tienen, ¿eh? Porque yo veo en Twitter y de veras es impresionante la cantidad de gente, incluso gente que yo conozco, que es inteligente, que lanza mentiras a diestra y siniestra. Yo ya le bajaría un poco a eso y empezaría a construir si quieren salvarse históricamente. Nada más. Porque de otra manera nunca van a, no, o sea, va a ser avasallador el triunfo de la 4T, más avasallador de lo que ahora es. Pero ellos están inermes porque tampoco tienen con qué. O sea, si tienen a Claudio X González como el cohesionador, el amalgamante de tres partidos que están hechos una ruina moralmente, históricamente, políticamente hablando, como son estos tres partidos, y tienen gente que todavía podría salvarlos, que es tan inteligente, ¿no? Incluso Movimiento Ciudadano, pero han jalado las cartas muy equivocadas. Y el mismo Morena también ha hecho eso en algunas veces, ¿no? Con casos como el de Jacob Polewski, por ejemplo, pero bueno, obviamente tienen que recapacitar y tiene que haber mucho más unidad en ese partido. De por sí, yo se los he dicho muchas veces en entrevistas, yo no creo en los partidos políticos, no creo que sea la solución para la cuestión política del mundo en general. O sea, la gente ya detestamos que haya partidos políticos, son un mal, muy mal, son un muy mal necesario ahorita, o en 50 años esto ya no va a pasar, ya no va a ser igual, ya no creo que haya partidos políticos ya en 50 años porque han demostrado una decadencia enorme, pero estos partidos políticos de oposición tienen que ponerse ahorita, hoy por hoy a trabajar, y como no les veo las ganas ni el plan de ponerse a trabajar sensata y honestamente, pues van a seguir echando mierda. ¿Por qué? Porque mientras esté gente como Gabriel Cuadri ahí, que es un impulsivo de veras, es un impulsivo compulsivo enfermo de la cabeza, o gente como Lili Telles, que también es una persona con cero principios y con una necesidad protagónica verdaderamente enfermiza, ¿no? O gente como Mariana Gómez del Campo, que también es un mal chiste porque esa mujer pues obviamente tiene muchísimo, o sea, no es por su parentazgo con Margarita Zavala y Felipe Calderón, pero pues es que las opiniones que emiten, pues, ¿no? La opinión de Kenia, que me perdone Kenia, yo antes la respetaba mucho más, mucho antes de este sexenio, la conozco hace mucho tiempo, y bueno, no puede ser que se pongan a argumentar con estas cosas o sea, de casi que como Moisés abrió las aguas del Mar Rojo, López Obrador va a cambiar, el Tren Maya va a cambiar el color de las aguas de las aguas del Caribe mexicano con el Tren Maya. Pero entonces ya te pones a discutir algo más serio, ¿no? Ya te pones a proponer algo. Yo propongo que aquí haya esto y esto y esto y esto. El PAN propuso hace menos de un año una cuestión de seguro, de seguridad social para desempleados. Bueno, que sigan con eso, que sigan con eso. O sea, nadie le niega al PAN el derecho histórico que tiene, ni al PRI tampoco, porque construyeron cosas también, pero hicieron tantas otras tan mal que ensombrecieron a todo lo bueno que, o sea, que hubieran podido hacer. Digo, un presidente como Ávila Camacho, por ejemplo, no, o sea, obviamente un presidente es sí, nada más con él, ¿no? O como sí, pues eso, el de la reforma eléctrica, sí fue Ávila Camacho, no fue Ávila Camacho, No, fue Adolfo López Mateos. Sí. ¿Quién era este? Sí, López Mateos, como López Mateos, que hizo mucho por México, ¿no? Y que sí fue de esta, y también, y yo lo sé por gente que lo conoció, por gente muy cercana a mí, que conoció muy bien la vida personal de López Mateos, pues López Mateos se excedió mucho también, o sea, era una gente que vivía a todo lujo y era muy mujeriego, y se sabe, o sea, eso se sabe, pero, pero, hacían cosas buenas. Después empezaron a ensombrecer todo lo malo. Después del sexenio de López Mateos, ya con Díaz Ordaz, después con Echeverría, etcétera, etcétera. Cada vez se fue
como una bola de nieve, que estos presidentes y estos gobiernos de veras de un partido único en el poder, hasta que llegó el PAN, que fue más de lo mismo, pues obviamente llevaron a México a una decadencia brutal, a una decadencia política, a una decadencia económica, a una decadencia total y absolutamente como la conocemos hasta ahora, ¿no? Y este paladín, este héroe que es López Obrador, porque para mí sí es un paladín, es un héroe, nada más por cómo se sorteó su carrera, nada más por cómo empezó a trazar su senda, pues hoy por hoy llega a la presidencia y no pueden con él, por más que quieran probarle fraudes, por más que quieran hacer que aparezca como lo que sea, no, pues ya no, ya, o sea, fíjense, tienen tan pocos argumentos para denostarlo como estadista, tienen tan pocos argumentos para denostarlo como presidente y como ser humano, que utilizan estas cosas de sus zapatos o de que se sienta mal o que viven a todo lujo y con boato en ahí iba a decir Los Pinos, en Palacio Nacional, etcétera, etcétera. O sea, ya no tienen con qué, o sea, es impresionante cómo no pueden, y como no pueden y no tienen argumentos, porque lo vi, vean ese debate de Bartlett con Madero, véanlo, para que vean cómo, por muy políticos preparados que parezcan ser, parecen unos niños en verdad infantiles cuando se trata de argumentar con verdades y cuando se trata de sostener realmente o de contradecir o de hacer una base, con una base dialéctica lo que López Obrador y la reforma eléctrica quieren. O sea, en verdad son como niños chiquitos. No puedo creer que haya tanta inmadurez y falta de argumentos. Entonces, pues no van a poder. De veras, no van a poder, porque no están preparados, porque nunca estuvieron preparados. ¿Para qué estuvieron preparados? Para robar. Y una gente tan preparada como Salinas de Gortari, pues obviamente fue siniestro y maquiavélico y volteó al país de cabeza y nos hizo, ustedes todavía estaban muy jóvenes o no nacías tú, Manuel, pero en ese entonces se nos prometía una nación total y absolutamente próspera, de primer mundo, bla, bla, bla. Todavía hablábamos mucho de eso del primer mundo. Y hoy por hoy, pues yo veo a Europa convertida en un tercer mundo en comparación con las expectativas que tiene México, ¿no? En cuestión de crecimiento y en cuestión de depuración de gobiernos, aunque me digan los detractores de López Obrador, pues seguramente me van a decir que estoy loco, pues no, váyanse a Europa para que vean cuánto les cuesta la luz y cómo están en contra de sus gobiernos, cómo detestan el pueblo europeo a sus gobernantes y la derecha va pero de veras va muy por arriba, ¿no? Y eso es una tragedia a nivel mundial. El tema de lo que es este punto de lo de Europa y lo que está ocurriendo particularmente en esta última época, en estos meses, y lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Este contraste de presidentes, de primeros ministros, es increíble, pero que ahora ya sabemos y tenemos estos panoramas. Después, y esta es una buena pregunta, ¿tú qué opinas, Horacio, respecto a esto mismo que comentábamos sobre que se avisora una participación muy importante, superior incluso se avisora a la de juicio a los expresidentes? ¿Tú crees que diputados del PRI, una parte del PRI, esté reflexionando ya más seriamente qué va a hacer con su voto ahora con la reforma eléctrica? Digo, Sí, por eso de decir, caray, no, esto está más fuerte, y reflexionen realmente lo que viene en el Congreso. A la inmediatez yo creo que van a renunciar al PRI, o sea, yo lo que vislumbraría es que renuncien al PRI si Alito Moreno sigue en la necia en la que ha estado, ¿no? Alejandro Moreno, y se van a pasar a otros partidos o a Moreno, o van a quedarse simplemente como independientes, ¿no? Que sería lo más sensato, ¿eh? Porque renunciar al PRI quiere decir renunciar a 70, 80 años de opresión y de corrupción, ¿no? Porque ya no tiene salida, o sea, el PRI sentó las bases para un callejón sin salida, ya no tienen salida, o sea, fue tanta la corrupción y si tienen memoria van a recordar a los prominentes políticos que el presidente Peña Nieto dijo, los jóvenes políticos de la escuela priista, nueva escuela, nueva época del PRI, y pues todos están en el bote, ¿no? Y todos están consignados, todos fueron unos asesinos, ladrones, rateros malditos, bueno, ¿qué más quieren?
qué más quieren? Entonces, si yo fuera priista, yo renunciaba. Y si yo fuera panista, también con un poquito más de sentido común y diría, híjole, un poco más de tres dedos de frente, diría, yo tampoco tengo por qué estar en este partido. O sea, no, porque este partido sí es un partido, o sea, nada más veo la historia inmediata anterior del PAN y veo a que se le une una rémora tan infausta como Lili Telles o Gabriel Cuadri, o invitan al señor de Vox, o qué sé yo, ¿no? Dices, no, 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 o sea, vámonos de aquí, o sea, esto no tiene por qué ser, pues si tienes más de tres dedos de frente, si no, si eres un Eduardo Verástegui, por ejemplo, que lo único que piensa es en la castidad y en la santidad divina de la gente, etcétera, etcétera, pues te vas al PAN y dices que López Obrador está haciendo todo mal, aunque te haya subido al avión presidencial con Peña Nieto, apapachado por Peña Nieto, ¿no? Pues no importa, ¿no? Ahí vas con esa corriente, pero necesitas tener más de tres dedos de frente para de veras decir, no voy a estar, no necesitas tener más de tres dedos de frente para decir, no quiero estar en estos partidos. Igual Movimiento Ciudadano, o sea, la incongruencia de la incongruencia, como Movimiento Ciudadano tiene candidatos a la presidencia o gente que se vislumbra candidatos a la presidencia, donde está el gobernador de Nuevo León, donde está el imberbe gobernador de Nuevo León, que en verdad de político, pues yo no le veo mucho ni le veo trayectoria, o está el joven Colosio, que yo lo conozco desde chavito a Luis Donaldo, ¿no? Y no, pero no por ser hijo de un presidente, o digo un candidato a la presidencia que fue asesinado, ¿no? Con este magnicidio, sí fue un magnicidio, no era presidente, pero el asesinar a alguien con tal nivel es un magnicidio. El hecho de que Colosio haya sido asesinado no quiere decir que su hijo vaya a ser un buen gobernante. El joven Colosio me merece todo el respeto, pero tiene que lograrse a pulso ser buen gobernante. No tiene por qué ya de una vez Movimiento Ciudadano lanza a Luis Donaldo Colosio. Ojalá que haga una carrera política prominente, así como ojalá que muchos otros jóvenes hagan una carrera prominente, pero se lo tienen que lograr a pulso, no en el primer año de su gestión, ya candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, porque es hijo de Colosio. No, así no funciona, ¿no? Y la mejor candidata que pueden haber tenido, que es Patricia Mercado, pues está en los últimos años. Ella debe haber sido candidata desde hace muchos años a un puesto más importante, Patricia Mercado, ¿no? Y el gobernador de Jalisco, bueno, por favor, o sea, este hombre ha demostrado pues muchas cosas muy malas, pues, ¿no? Yo ya no sé, pero en fin, entonces no le veo a ningún partido político, le veo a una oposición congruente y sobre todo, pues que vaya a tratar de fincar las bases de una dialéctica, de un diálogo con el gobierno. Y pues como les digo, o sea, Sí. si yo fuera, o sea, así a bote pronto, veo a muchos diputados del PRI y también del PAN y de Movimiento Ciudadano diciendo, no, no queremos esto, ¿no? No queremos pasarnos a Morena, no, pero nos vamos a hacer independientes o vamos a formar una nueva agrupación que me sonaría muy fuerte y muy extraño, pero pues no pueden seguir en esos partidos porque están demasiado quemados ya. Muy bien, maestro Horacio Franco, la verdad que la gente está maravillada, está atónita escuchando cada palabra de esta participación que hiciste aquí en Sin Máscaras. De hecho, destacar, eres muy amable, nos aporta nuestro querido Horacio Franco, mi querido Hans, aquí en Sin Máscaras, que bueno, ¿qué le digo? ¿No? Es un pequeño chayotito porque, miren, yo como no estoy ni con usted, ni con Serrano, ni con Astillero, no estoy por ningún interés, a mí no me interesa, a mí, mira, yo si fuera más egoísta, si no quisiera yo tanto al buen periodismo y los admirara tanto a ustedes y a los que mencioné, y hay muchos otros también, yo pues no tendría por qué perder tiempo en esto que no es ni mi especialidad, ni es mi carrera, o sea, yo toco música, yo me dedico a vender conciertos, ahora ya que no, que ya no hay tanto trabajo, también tengo un negocito por ahí que le tengo que dedicar bastante tiempo, porque pues ya de la música después de la pandemia, durante la pandemia no se pudo vivir y después de la pandemia menos. Entonces, para mí, objetivamente hablando, si lo hiciera por egoísmo, sería una pérdida de tiempo, pero no me importa. ¿Por qué? No me importa y hay que apoyar a gente como ustedes, porque con gente como ustedes se va a transformar el mundo en poco tiempo y sobre todo en México ahorita con ustedes se ven nuevos horizontes, hay que apoyarlos, aunque sea con poquito, con lo que uno pueda,
pero no los puede uno dejar solos porque el trabajo que están haciendo ustedes es titánico, es heroico, tienen que comer, tienen que tener seguridad social, tienen que vestirse y tienen que investigar y tienen que tener una carrera que están ahorita ustedes labrando para a largo plazo ser eminencias periodísticas honestas, como las que pocas veces tuvimos, como las que estaban, como los periodistas, como Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, que en un momento dado sí vivieron muy bien con sus sueldos de proceso, pero que por congruencia se salieron de ahí, se salieron de la octava, etcétera, etcétera, y también hay que apoyarlos a ellos, aunque ya hayan hecho una carrera, pero son pocos los periodistas más bien que tienen esa suerte que tuvieron los de proceso en la época de proceso, porque hoy por hoy pues ya casi, pues sí, los que tienen más suerte y ganan más dinero, pues se compran casas de no sé cuántos millones de dólares en En Miami o Miami. aquí, en lo que es, en donde sea, y que finalmente pues no son respetados, ¿no? Entonces el respeto se gana a pulso, pero también el pan, también la comida. Entonces hay que ayudar a nuestros queridos periodistas y siempre hay que estar, yo como ciudadano, les agradezco mucho que me den la palabra, porque para mí soy muy ignorante de las cuestiones, bueno, ahora no, porque me tengo que preparar para poder decir congruencias, pero en verdad, de funcionarios de los años 70 o de los años 80, digo, me sonaban porque los oía en las noticias, pero no estaba yo, no estoy impregnado de la política y mucho menos de las litis legales de los casos de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, pero pues, poco a poco ahí voy. Mi visión es francamente ciudadana y francamente democrática. Pero ¿qué es lo que le agradezco a ustedes? Yo no soy como Pedro Miguel, que Pedro Miguel es un historiador, es un escritor, es alguien que se ha dedicado a las letras. Y es muy raro que veamos músicos que están de esa manera politizados, porque saben que finalmente el video, vamos a otra vez al video famoso del Tren Maya, yo vi a mis colegas ahí en realidad sin ningún argumento sólido después, ¿no? Que hayan sacado. Y pues obviamente dices, sí, pues sí, es que la música no te deja, cuando estás en la música de lleno, casi no te deja estar en estas cosas. Yo no dejo de estudiar nunca mi flauta, pues yo todos los días estudio, todos los días trabajo mucho y doy clase en el conservatorio, pero agradezco la oportunidad que se me da de charlar con ustedes porque es un punto de vista ciudadano, nada más, ¿no? Y es difícil a veces dejar hablar a los ciudadanos porque a veces no se atreven a decir cosas, ¿no? No, 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 maestro Horacio Franco, la verdad que lo que siempre decimos aquí, muchas gracias por cedernos su tiempo, tu cariño, el privilegio de que estés aquí con nosotros para compartir tus reflexiones y la verdad que No cabe agradecido duda, eternamente, sobre todo en este día, sobre no todo en cabe este día. duda que este tipo de ejercicios, la consulta que hoy estamos viviendo y todos estos momentos de país nos permite estar como ahorita, nos permite encontrarnos. Eso es lo más bonito, encontrarnos, discutir, reflexionar, aprender, retroalimentarnos. Y de verdad eso hacemos contigo, maestro, de veras. Es bien bonito porque además es de corazón, es un tema de que avancemos juntos, tomémonos de la mano y vamos caminando. Y como dice el presidente, y si te quedaste atrás, vente, yo te ayudo, yo te jalo, pues. Pero aquí el tema es que salgamos adelante todos y que lo demás es que seamos felices como pueblo, que realmente estemos participando, que nos estemos escuchando, y eso es lo que más valoramos de ti, maestro. De verdad, ¿qué más podemos pedir de tener tu participación siempre, de que ahorita el chat mismo pues esté comentando y diciendo que estamos felices contigo? Y de verdad agradecido porque sí nos das tiempo, al final de cuentas sabemos también de tus ocupaciones, de tus otras participaciones que yo estoy muy al pendiente, de esas mesas también que se debaten, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma, un espacio. Cuando me preguntan de otros, yo les digo, adelante, aquí de lo que se trata es de que ustedes elijan y ustedes tienen la última palabra. Nosotros felices de que estén aquí con nosotros, felices, maestro, de que sigas aceptando estar con nosotros. La verdad es que nos impulsas también a seguir adelante, a seguir estudiando, porque nosotros también estamos leyendo permanentemente, estudiando, en fin, esta retroalimentación es la que necesitamos como país, maestro, de veras. Pues muchas gracias, no, les agradezco mucho y un saludo a todo el público, que aquí estoy, ahorita de repente estoy aquí
con mis 2 teléfonos tengo 3 teléfonos, esa es una manía, sí, no los puedo centrar porque soy medio torpe para esto de las pantallas, pero tengo 3 teléfonos, uno está el tuyo, el otro está la página de Manuel, y ahí estoy contestando como voy pudiendo a cuentagotas, pero el público es muy lindo y muy adorable. Sí. Muchas gracias y de veras gracias por la oportunidad inmensa de platicar con ustedes, siempre estoy a sus órdenes y pues no pongamos changuitos, porque ya sabemos que vamos a ganar los obradoristas en esta revocación de mandato, en este ejercicio, pero sobre todo que ganemos o no, ganó México. Ganó México porque se habla de esto, ganó México porque se pudo hacer, ganó México. ¿Y quiénes perdieron? Pues unos cuantos consejeros de línea nada más, porque hay otros que sí estaban de acuerdo, muy pocos, pero sí estaban de acuerdo con esto. Y pues ellos perdieron, son los grandes perdedores, que espero que no se nos haga la amenaza de Lorenzo Córdoba, pero pues ya sabemos que no pasa de ahí, porque si de veras anulan la revocación de mandato, la van a tener que volver a pagar ellos después con su propio presupuesto. Y ahí sí donde les duele mucho en la lana, porque pues es lo único que quieren, ¿no? Si pudieran soltar un poquito la lana también, sería otra cosa, sería muy diferente. Pero es nada más la lana. Ese es lo triste de su vida, pero bueno, ni modo, así están, y no han querido reflexionar al respecto y no aceptan. No, ellos van a decir siempre que están trabajando por la nación, pero nada más se quedan en lana y el Sion se lo guardan. Ganó México, dice el maestro Horacio Franco. Maestro Franco, le agradecemos bastante, cuídese mucho y ojalá pronto nos veamos. La verdad es que no para transmisiones, nada de eso, sino para disfrutar de la vida, disfrutar. Sí, yo los quiero invitar a comer, así que ya acepten la invitación y pronto comamos. Hay que hacerlo ya pronto. Cuando no te vayas a las Islas Marías pero bueno, tú ya vives aquí, así que yo los invito a comer. Muchas gracias, maestro. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Nos veremos. Hasta luego, chao. Gracias. Horacio Franco entrándole sin máscaras. Échale, Adri.